Bueno, y le hemos contado de los casos nuevos, los de ayer seguían marcando récord. Hoy hay reporte presencial en el Palacio de la Moneda en un rato más. Bueno, cuando se registran estos récords casi todos los días con más de 8.000 contagios, que fue el caso de ayer viernes, y hay 2.800 pacientes en unidades de cuidados intensivos por esta enfermedad, causa preocupación en distintos sectores, no solamente en las autoridades, y por eso vamos a tomar contacto con Carola Garrido, que nos va a contar más con la persona que tiene para entrevistar a esta hora. ¿Qué tal, Caro? Así es, Frecia. Todavía estamos esperando, como tú lo decías, el informe de esta jornada. Sin embargo, conocemos los datos de ayer. 8.112 contagios nuevos solamente este día viernes y 7 regiones a lo largo del país con la mayor ocupación de camas UCI en lo que llevamos en la totalidad de la pandemia. Queremos conversar de este tema junto al secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien ayer describió esta situación como un incendio epidemiológico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Incendio epidemiológico, ¿así de grave estamos hoy? Bueno, efectivamente, cuando se ha preguntado en qué situación estamos, cuando se ha preguntado el por qué sí y el por qué no de las medidas más restrictivas como la cuarentena, efectivamente hay que describirlo esto como un incendio. Cuando uno está pasando por al frente de un incendio, ¿no es cierto?, y una casa se está quemando, nadie duda en llamar a los bomberos, ¿no es cierto?, y los bomberos no dudan tampoco en apagar el incendio. La verdad es que la situación en que estamos es bastante similar. Estamos en un incendio epidemiológico, lamentablemente las medidas más restrictivas son las necesarias y en ese sentido, efectivamente, no hay mucha duda de qué hacer en este minuto en el sentido de ir dirigido hacia la cuarentena, hacia una cuarentena mucho más dura, porque necesitamos rápidamente bajar los incendios, necesitamos rápidamente apagar las llamas, necesitamos rápidamente bajar los casos y ese es el momento en que estamos. ¿A qué se refiere puntualmente usted con una cuarentena más dura? Que lo que estamos hablando es que nuestras cuarentenas, tal como las hemos conocido en el país, son una de las cuarentenas más inefectivas que hemos visto a nivel mundial. Son cuarentenas muy laxas, con muchos permisos diarios, lo que genera mucha movilidad durante el día y eso lamentablemente no genera la velocidad de disminución de contagios que necesitamos. Esto hace que la cuarentena se extienda inexorablemente y finalmente las personas que sí la cumplen, que son las que no tienen estos permisos, terminan sufriendo los efectos secundarios de salud mental y los negocios chicos, que tampoco pueden acceder a estos permisos, terminan teniendo los problemas de índole económico, como las pymes, los negocios chicos de barrio, etc. Entonces, finalmente, el mejor ejemplo de aquello, Punta Arenas, 5 meses en cuarentena, salió con más casos de lo que entró, finalmente muy inefectiva, 50% de la población con permisos de empresas supuestamente esenciales. Entonces, finalmente, efectivamente, lo que se generó el viernes de la autoridad es una buena señal, pero esperamos que se pueda cumplir. Ahora, doctor, hemos conocido cifras récord de contagios durante prácticamente toda la semana. Ayer, sin duda, la mayor, 8.112 casos. ¿Qué podríamos esperar para las semanas que siguen? Bueno, la verdad que las semanas que siguen son semanas que son tremendamente complicadas. Ya estamos hablando de que más allá del número total de contagios, el número que va al lado y preocupa mucho más es la tasa total de ocupación de camas críticas. La verdad que con 8.000 contagios nosotros sabemos que probablemente de esos son 6.000 sintomáticos y de esos 6.000 sintomáticos el 15% va a requerir una cama de hospitalización, alrededor de 900 personas. Y de esos 6.000 sintomáticos, alrededor entre el 2 al 3% va a requerir una cama UCI. O sea, estamos hablando de a lo menos 100, 150 personas por día. Y en ese sentido, con una tasa de ocupación sobre el 95%, la verdad es que el panorama se viene bastante crítico e incluso desolador. Frecia, ¿tiene una pregunta? Sí, Carola, para preguntarle al doctor de qué manera se podría marcar una inflexión en toda esta cifra, ¿no?, que tiene que ver con la positividad, que tiene que ver con las camas críticas. Leía una entrevista, seguramente también el doctor Bernucci lo leyó, a Tomás Regueira en el diario La Tercera, que habla que cada 2 días y medio el sistema está creando 100 camas críticas. Y eso es inviable en el tiempo. Él está trabajando ahí en la red de redes asistenciales precisamente. ¿Cómo se cambia ya una pandemia que muchos dicen desatada? Yo no sé si es así, pero de todas maneras estamos en una de las peores épocas, ¿no? Pero de todas formas estamos en una de las peores.
Bueno, la verdad es que efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que probablemente desde hace unos 10, 15 días atrás estamos teniendo un promedio de ingreso a cama crítica entre 40, 45, incluso 49 pacientes por día. Eso significa que si tenemos 150 camas disponibles o alrededor de eso, esas camas se ocuparían realmente en 3 días. Y por lo tanto es por eso que el sistema tiene que ir continuamente creando camas. Ahora, efectivamente aquí hay un segundo o tercera variable que tiene que ver con el flujo de pacientes. Así como van ingresando pacientes, van saliendo pacientes de las unidades críticas, y esos son los pacientes que mejoran y los trasladamos a otras unidades, mejoran y los damos de alta o que lamentablemente fallecen. Todos esos pacientes que van de salida nos van generando cupos, ¿no es cierto?, espacios para que todos estos flujos, que es constante a nivel del país, que van entre 40 y 49 pacientes, vayan ingresando. Efectivamente llega un minuto en que tú ya no puedes crear más camas, porque finalmente no tienes el espacio, no tienes los recursos, el ventilador de la cama, pero lo más importante y lo que nos está pasando ahora, no tenemos el recurso humano, no tenemos quien las maneje. Y si tenemos quien las maneje, efectivamente la calidad va disminuyendo, porque pasaste de un intensivista, ¿no es cierto?, a un especialista general y después a un médico general o a un médico sin la experiencia necesaria. Y lamentablemente ya estamos en ese punto. Y referente a lo que señalaba qué es lo que se puede hacer, efectivamente estamos en una situación crítica donde lo único que se puede hacer es disminuir la movilidad y de esa forma disminuir el número de casos. No hay otra forma, lamentablemente, en el punto en que estamos, de disminuir el número de casos. Una vez que bajemos los casos, tenemos que insistir y repetir majaderamente que la trazabilidad es el único camino para no volver a incendiarnos. Doctor, entonces derechamente en estos días que son más críticos, ¿se puede decir que falta personal por este exceso de demanda? O sea, hace ya semanas que estamos con falta de personal. La verdad es que el primer pic que tuvimos en nuestro país entre mediados de junio y mediados de julio tuvo sus costos, ¿ya? Y los costos que tuvimos los pagamos en realidad en relación a problemas de salud mental del personal, problemas de burnout, problemas de sobrecarga laboral, y eso lo estamos viendo ahora. ¿Cómo lo estamos viendo ahora? Hay entre un 25 y un 30% del personal que está con licencia médica. Hemos visto cómo se abren camas nuevas, pero esas camas no las podemos llenar. Y lamentablemente aquí hay un grupo de colegas que está haciendo un esfuerzo para poder manejar esas camas, pero lamentablemente esto también tiene un costo, que la experiencia y la expertise para manejar esas camas, la verdad es que ya no está, y estamos echando mano a lo que tengamos disponible. Y eso efectivamente hay que decirlo, hay que señalarlo, porque es la realidad que está aconteciendo ahora. Preocupante sin duda, doctor. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Buenos días. Buenos días.